Este programa está lleno de conocimiento y diversión. Por lo tanto, te recomendamos abrir la mente y el corazón desde tu casa. Bienvenidos una vez más a Profes Melos de la Escuela de Colores. ¿Qué más, Leo? ¿Qué más, profe Will? Muy bien, muy contentos de estar hoy acá, a aprender bastante y a disfrutar con los profes Melos. Con toda la energía y con toda la buena vibra el día de hoy, muchachos. Tenemos un par de clases muy interesantes. Acá vamos a preguntarle primero al profe Leo de qué vamos a hablar hoy, ¿les parece? Bueno, profe Will, entonces hoy vamos a ver un tema muy particular, y es que vamos a hablar de la fauna y la flora. Vamos a hablar de cómo toda esa diversidad de especies que tenemos nos ayuda a que todo funcione en nuestro planeta, y además vamos a ver cómo podemos cuidarla, cómo podemos cuidar todas esas especies de animales, de plantas, de hongos. Entonces vamos a aprender bastante el día de hoy. Y, profe, ¿flora y fauna enfocada a nivel general en el planeta o flora y fauna enfocada en alguna región en particular? Vamos a aprender primero todo ese concepto de fauna y flora global, pero vamos a enfocarnos en qué es lo que está pasando en nuestro territorio, en Colombia, que es uno de los países más ricos en biodiversidad. Entonces vamos a aprender bastante de ese tema. Entonces ahí hay números, ¿no? También hay números, profe Will. Y por cierto, quería preguntarle en esa clase de pensamiento matemático que vamos a tener hoy, ¿qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, muchachos, atentos ahí en casa porque en nuestro mundo, en lo que nos rodea, nosotros podemos medir cosas. Y esas magnitudes, mira lo que acabo de decir, magnitudes, que es una característica física de algo que puede ser medible, necesita tener unidades. Entonces, cuando yo voy a medir una distancia, el número no es suficiente. Hay que agregarle una unidad. Vamos a entender hoy cuáles son esas unidades tradicionales, típicas, y cómo es ese proceso de conversión de unidades para que sea mucho más sencillo. Entonces vamos a trabajar eso, conversión de unidades. Ah, profe Will, o sea que vamos a aprender de pronto de los pesos, las distancias, los volúmenes. Todas son cantidades que nos ayudan mucho en la ciencia, por ejemplo. Es así. Por ejemplo, si vamos a ir al mercado a mercar y de repente nos dicen que 1 kilo de arroz vale tanto y 1 libra de arroz vale tanto. Entonces, si me dan 1, el número es el mismo. Pero si entonces me lo dan en kilos y libras, ¿cuál es mayor? ¿Cómo los comparamos? Ahí está la conversión de unidades. Muy maravilloso que la matemática la usamos todos los días, hasta para mercar. Estamos con ese tema. Profe, y hay algo muy particular, una invitación muy especial que tenemos de parte de la Secretaría de Educación de Antioquia. Y es que ustedes se imaginan donde pudiéramos descubrir un asteroide. ¡Uf, qué belleza! Ey, algo interesante con respecto a eso es que si uno descubre el asteroide, le pone un nombre. Claro, o sea que podríamos tener nuestro propio asteroide, el asteroide Profes Melos. El asteroide Profes Melos, el asteroide Melo. Ahí le ponemos un nombre, ¿cierto? Exactamente. Entonces, les tenemos una invitación. En la página de ceeduca.gov.co tenemos toda la invitación para que ustedes se inscriban. Simplemente tienen que armar un equipo de 4 estudiantes y un profesor, cada uno con un computador y conexión a internet, y pueden participar en la búsqueda de asteroides realmente. O sea, podemos encontrar asteroides en nuestro sistema solar y hacer todo ese proceso tan maravilloso de ciencia y de investigación. Entonces, les dejamos acá la página hasta el 30 de agosto, se pueden inscribir con su equipo y de ahí en adelante van a empezar ese proceso de investigación y quién sabe, podrían tener su propio asteroide. Así mismo, entonces así que atentos porque las fechas corren, hasta la próxima semana tendríamos allí la posibilidad de hacer la inscripción, ya tienen los requisitos, la página web y el resto del proceso ahí mismo directamente en la página de ceeduca.gov.co. Entonces, muy bien. Usted me dice, profe, ¿estamos listos, estamos melos para nuestras clases hoy? Estamos melos para arrancar clase hoy. ¿Le damos con toda entonces? Con toda. Vamos a empezar con pensamiento matemático. Muy bien.
Empezamos acá con nuestra clase de pensamiento matemático y darles la bienvenida a que estén con nosotros a ese tema en particular de conversión de unidades. Primero, obviamente, hay que comprender qué es una unidad. ¿Por qué se necesita una unidad? ¿Por qué esa necesidad, no? Entonces, mira, vamos a comprender la necesidad de utilizar unidades al momento de realizar cualquier medición de magnitudes y entender también qué es una magnitud. Tenemos magnitudes que ya después en la ciencia tienen otras características, pero vamos a comprenderlas a fondo y vamos a realizar la conversión de unidades de diferentes magnitudes. Y tú te puedes preguntar, ¿en qué tipo de situaciones se puede evidenciar o se puede presentar el hecho de tú necesitar hacer una conversión? Vamos a ver acá algunas situaciones. Cuando vamos a medir alguna distancia, por ejemplo, al momento de medir alguna distancia, dependiendo de la distancia que se tenga allí a la mano, el instrumento de medición puede que sea útil o puede que sea engorroso o que ni siquiera te funcione. Cuando vamos a cocinar, podemos llegar a tener este tipo de herramienta en la cocina, pero cualquier otro que va midiendo esa cantidad que vamos a colocar. Si te dicen a ti, mira, vamos a cocinar arroz. Mira, no hay una verdad más absoluta que por cada taza de arroz son 2 de agua, ¿sí o no? Pero cuando vas a colocar el arroz, tú necesitas colocarle sal. Y ahí te dicen una cucharadita de sal. O te dicen sal al gusto, pero hay mediciones. Entonces, la cucharadita, cuando hablamos de mililitro, cuando hablamos de centímetros cúbicos, son unidades para medir cosas, medir magnitudes. Cuando tenemos inyectadoras y, por ejemplo, hay algún medicamento que te dicen en particular una porción o una cantidad, una dosis cada cierto tiempo. Si la inyectadora no está en cc, sino que está en ml, que son los mililitros que lo vamos a conversar ahorita, la conversión de unidades, ¿cuál sería? Porque lo que acompaña al número es muy importante, no podemos dejarlo pasar. Cuando nos montamos en una báscula a ver cuál sería nuestra masa, cuidado con lo que acabo de decir, nosotros medimos realmente es la masa. Que socialmente a nivel mundial se diga que se mide el peso es otra cosa, pero físicamente se mide es la masa porque el peso es una fuerza y eso es totalmente diferente. Pero para nosotros con la unidad es lo que más va a tener importancia, porque la unidad serían los gramos y los gramos es una unidad de masa. Entonces tenemos que la masa es otra magnitud, que es medible y necesitamos acompañar el número de la unidad que refiere a la masa. Entonces ahí está lo interesante del asunto. Aquí tenemos otro tipo de aparato para medir masas también, se pueden observar en cualquier tienda, de hecho incluye lo que serían los decimales. Y ahí donde uno dice, ok, que este aparato me está mostrando un número, pero ese número, ¿qué magnitud está midiendo y en qué unidad? Es importantísimo. Y por ejemplo en los teteros. Más de una vez uno escucha por allí, el bebé se tomó 3 onzas. Bueno, pero ¿cómo así que 3 onzas si el tetero me marca es en mililitros o en el fulano cc? Entonces, en el fondo, ahí es donde uno se puede preguntar cuál es la unidad que realmente le conviene para poder hacer la medición. Y para ello tenemos distintas magnitudes. De hecho, esto no son todas. Estas son solo algunas y eso sí, las más tradicionales. Tendríamos las magnitudes, la unidad que se ha establecido a nivel internacional por convención de cuál es la que se utiliza para poder medirlo y cuál es su símbolo. La simbología es clave, muchachos. Entonces miren la primera. Cuando vamos a medir longitud, eso significa medir una distancia. Cuando estamos tomando una regla, una cinta métrica, medir distancias, sería longitud. Y a nivel internacional, la unidad, mejor dicho, la unidad que se utiliza sería el metro, pero no es la única. Uno escucha centímetros, pulgadas, pies, uno escucha cualquier cantidad de opciones, pero siempre tiene que haber una por convención internacional y por personas que se ponen de acuerdo, se establece como la unidad general. Entonces aquí tenemos el símbolo que sería la M chiquita de metro. Pero cuando hablamos de superficie, que es áreas, cuando hablamos de áreas, por ejemplo, donde yo estoy ubicado, son 2
cuadrados que están pegados formando un rectángulo, y esto, si yo lo quisiera pintar completo, tendría que cubrir una superficie, y esa superficie se le llama metro cuadrado. Y el símbolo es una M con el 2 arribita, porque el 2 hace referencia de 2 dimensiones. Y ahí estamos hablando de 2 dimensiones en superficie. Volumen, que ya lo hemos estado conversando en clases anteriores. La unidad que se utiliza, el volumen, en el fondo es un espacio que está en 3 dimensiones. Por eso es metro cúbico, pensando en el cubo que tiene 3 dimensiones. Imagínate un cubo grande, más o menos como así, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, grande, y sería de 1 metro cúbico. Por eso en las ferreterías, cuando se compra material, uno dice 1 metro cúbico de arena, porque al final es como si fuese un cubo de ese tamaño lleno de arena. Pero está mal dicho decir 1 metro de arena. 1 metro de arena, estamos hablando de longitud, es literal tener un metro con granos de arena. Entonces, ahí es importante saber cuál es la unidad que lo caracteriza. La masa estamos hablando del gramo, pero a nivel internacional, ahorita vamos a hablar de estos prefijos matemáticos que aparecen aquí, que dice kilogramo. Ese kilo es clave para las conversiones. La capacidad, que también está relacionado con volumen, estas dos muchachos están muy conectadas entre sí. Miren que aquí aparece volumen y capacidad, solo que aquí está haciendo referencia a lo que sería el estado de la materia que está líquido. Se utiliza el litro, ¿ok? La capacidad para cuando la materia está líquido se utiliza el litro, pero cuando es sólido se utiliza metro cúbico. Sólido o gaseoso se suele utilizar los metros cúbicos. Por eso también los gases se trabajan con centímetros cúbicos, metros cúbicos, mientras que la capacidad en líquido se le habla de litro. Pero hay una equivalencia que la vamos a hablar ahorita. Tiempo, ángulos, temperatura. Entonces el tiempo internacionalmente es segundos. Tenemos segundos, horas, minutos, días, años, décadas, siglos. Los ángulos, la internacional son los grados. Y en la temperatura, mira que también estamos hablando de grados, pero centígrados, grados Celsius, grados Fahrenheit. Entonces allí hay muchas unidades para estar hablando. Lo que más me hace, lo que quisiera que tuviéramos más referencia acá serían las magnitudes que podemos medir. Luego de que tenemos las magnitudes claras que estamos midiendo, saber cuál es la unidad que lo acompaña. ¿Ok? Ahora bien, prefijos matemáticos. La fulana escalerita. Yo quiero que tengamos algo aquí en consideración porque mira que aquí la escalerita está solo con los prefijos matemáticos. Ahí no hay que colocar el metro. Ahí no hay que colocar gramo ni litro. Porque los prefijos tienen su significado antes de colocar la unidad que nosotros necesitamos. Entonces, vamos a ubicarnos acá un momentico. Atención aquí, muchachones. Vamos a ubicarnos acá un momentico. Imagínate que tú vas a estar subiendo la escalera o bajando la escalera. Nosotros estamos en la unidad. Cada escalón se refiere a 10 veces el anterior. ¿Ok? Cada escalón, cuando vamos subiendo, se refiere a que estoy aumentando 10 veces el anterior. Y si yo cada escalón voy bajando, estoy disminuyendo 10 veces el anterior. Entonces, mira un segundito. Si nosotros estamos ubicados aquí en la unidad, al subir hasta acá, subo 10 veces. Pero observa esto. Si yo voy desde ahí hasta acá, mira, observa por favor, desde unidad hasta hecto, subo 100 veces. Y desde unidad hasta kilo, estoy subiendo 1000 veces. ¿Qué significa esto? Que esos prefijos matemáticos, de hecho, vienen del griego, muchachos. Deca, en el griego, viene de que eso significa 10. 10 veces un valor. Hecto viene de 100. ¿No has escuchado de casualidad una hectárea? Hectárea es hecto con área. Pegado significa que tengo una superficie, en ese caso, que la hectárea está conectando una unidad. Y kilo viene de 1000. Esa es una de las más conocidas hoy día porque hay otros prefijos matemáticos más utilizados como kilo, mega, giga, tera, cuando hablamos de la parte tecnológica. Pero para medir las magnitudes que hablamos ahorita son más pequeñas y en este caso estas son las que se van trabajando. Ahora, ¿qué es lo que se suele hacer realmente? Presta atención aquí, campeones. Lo que se suele hacer realmente es pensar que tú vas a subir la escalera.
un paso cada vez que vas avanzando. Entonces, si tú vas subiendo la escalera, por cada paso que vas hacia arriba, tú lo que tienes que hacer es multiplicar por 10. ¿Ok? Y en el caso de que estoy en la unidad y vayamos hacia abajo, porque sea necesario, pues, ¿cuál es la operación inversa de la multiplicación? La división. Entonces, si yo voy hacia arriba, ¿ok? Estaríamos multiplicando. Entonces, mira que de aquí para acá también estaríamos multiplicando, de aquí para acá multiplicando, y todo esto sería la conversión. Mira que sería kilo, hecto, deca, la unidad que trabajemos, deci, centi y mili. Son prefijos matemáticos. Deci viene de 10 veces el valor, una décima parte. Deci viene de la décima parte. Centi viene de una céntima, es decir, dividir entre 100. Y mili viene de una milésima, dividir entre 1000. Entonces, eso al tenerlo presente ya vamos a poder relacionar y tener esa conversión. Dependiendo de cómo hagamos la relación, mira que aquí no aparece metro, no aparece gramo y no aparece litro, porque lo que más importa es la relación de los prefijos que tenemos ahí a la mano para que puedan aparecer ahora así. Mira que aquí tengo KM, HM, DAM, la M sola, mira que ahora se acompaña de una M. ¿Qué significa eso? Que esto es kilo con la unidad de longitud sería kilómetro. Hecto con la unidad de longitud, hectómetro. Deca, para poder diferenciar deca de deci, se le coloca la A, decámetro. Aquí tenemos decímetro, centímetro y milímetro. Y mira que la unidad principal, aquí en este caso, es metro. ¿Y qué es lo que está sucediendo acá? Observa, por favor. Mientras que nosotros vayamos bajando, cada paso, en este caso, va a estar relacionado por 10 o entre 10, dependiendo del ritmo que tengamos. Y ahí es donde aparecen las tres diferencias. Atención acá. Longitud, masa y volumen o capacidad. Mira que para longitud sería kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros, milímetros. Y aquí en el medio está la unidad que estamos trabajando. En masa tendríamos kilogramo, mira que está kilogramo, hectogramo, decagramo, la unidad que trabajamos que son los gramos, decigramos, centigramos o miligramos. Cabe destacar que hay unas en particular que siempre vamos a estar utilizando y otras no. Por ejemplo, yo te puedo preguntar a ti, ¿cuáles de las unidades de longitud son las que más se utilizan? Tú me puedes decir, bueno, el metro son las que más se utilizan y el kilómetro en las que van hacia arriba. Decámetro, no tanto. Hectómetro, la verdad, no tanto. Porque uno puede decir 10 metros, no pasa nada, porque 10 metros es un decámetro. Uno puede decir 100 metros y no pasa nada. 100 metros es un hectómetro. Pero ya decir 1000 metros es como mucho. Y 1000, tú lo puedes trabajar como 1000 metros. Pero en ese caso se sustituye por kilómetro. Y 1000 metros, mira cómo lo voy a escribir acá, 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Y por eso es importante la conversión de unidades. Porque mira, ¿por qué 3 ceros? Mira. Fueron 1, 2, 3 escalones y por eso son 3 ceros. Entonces, para nosotros, estas dos son importantes. Ahora, de las chiquititas, porque ya cuando tenemos valores más pequeños, por ejemplo, en la regla, en la cinta métrica, decímetros casi no se usa. Se usa más que todo son los centímetros, ¿ok? Y es más fácil decir 10 centímetros que decir 1 decímetro. Entonces, tenemos ahí los decímetros, dame chance para borrar acá, atención aquí, serían los decímetros y para ir para valores más chiquititos, milímetros. Ahora, cuando hablamos de masa, tú has escuchado por ahí de casualidad decagramos, hectogramos, cuando mucho, kilogramos, los gramos y los miligramos. Mira que estamos hablando de los extremos y el del medio. No se suele utilizar porque simplemente por convención social y por facilidad. Simplemente dejamos gramos, kilogramos y miligramos. Gramos para el valor estándar, kilogramos para ya valores más grandes y miligramos para valores más chiquititos.
Y la relación es importantísima. Mira que 1 kilogramo aquí sigue siendo 1000 gramos. O sea, es esta misma, solo que ya no estarían en metros, sino en gramos. Entonces es como escribir 1 kilogramo equivale a 1000 gramos y lo podemos colocar acá, mira. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿Sí? Y por último, el volumen. Volumen o capacidad, puede ser cualquiera. Pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia y qué pasa con esto de volumen. Litro. Si hablamos de litro, ahí se relaciona del litro con los centímetros cúbicos y ahorita vamos para allá. Litro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro casi no se usan, ¿verdad? Normalmente es el litro y el mililitro. Casi ni siquiera se usa kilolitro. Para el volumen, pero sigue estando la escala. Para el volumen sigue utilizando, pero ahí hay algo relevante que sería la relación del mililitro con los centímetros cúbicos y ahorita tenemos unos experimentos allí para que vean la relación. Entonces, para esto, vamos a ir primero acá de cuáles serían esas unidades que va relacionando. Cuando tenemos el centímetro cúbico, mira que está relacionado con el mililitro y hay una relación como de la cantidad de gotas para ver cuánto ocupa, por así decirlo. Mira, por ejemplo, acá, que 20 gotas es 1 mililitro, que 1 litro son 1000 mililitros, una cucharada dice esto que son 15 mililitros. Y para ello vamos a ir entonces acá a ver de qué se trata eso de las gotas, las cucharadas y si realmente influye. Mira que aquí yo tengo un recipiente de medicamento, ¿ok? Tengo aquí un recipiente de medicamento que si nos acercamos a la medida que se muestra allí, ¿ok? Si nos acercamos, miren por favor que dice acá 2,5 ml, 7,5 ml y 12,5 ml, esas tres rayitas. Pero si yo lo giro acá, mira que por aquí tiene una medida de 5 ml, 10 ml y 15 ml. Entonces miren lo que voy a hacer yo en este momento. Voy a tomar una cucharadita, ¿ok? Voy a tomar una cucharadita pequeña, lo que se le llama en el sistema de unidades teaspoon, TSP. Viene de spoon, cucharada, té es de té, entonces sería una cucharada de té, que serían para nosotros las cucharaditas chiquitas, ¿ok? Entonces, miren que yo acabo de colocar acá una cucharadita y lo voy a colocar aquí adentro. Vamos a ver hasta dónde llega. Entonces, para poder medir, muchachos, hay que dejar el recipiente sobre una superficie plana y dejarlo reposar. Entonces, ahí podemos evidenciar dónde podríamos afirmar que está. Mira que una cucharadita, se puede decir que entonces serían 5 mililitros, ¿sí? Mira que está entre 5, 10 y 15. Si yo la volteo, observa por favor de este otro lado, ¿ok? Que está más arriba de 2,5, pero más abajo de 7,5, está como en la mitad. Quiere decir que una cucharadita, efectivamente, esta herramienta que está en el hogar de todos nosotros, esta herramienta que está en la cocina de todos nosotros son 5 mililitros de volumen, de capacidad, en este caso de líquido. Ahora, ¿cuánto sería la cucharada grande? Vamos a medir, vamos a volver a colocar acá esto. Una cucharada grande, estas como le llaman las cucharadas soperas, las cucharas soperas. Vamos a sacar aquí agua, ¿ok? Vamos a ver cuál es la capacidad que tiene, ¿de acuerdo? Y lo vamos a colocar acá adentro. A ver, voy a intentar que no se bote absolutamente nada. Cayó perfecto. Muy bien, vamos a ubicarlas acá. Y vamos a ver cuánto mide. Vamos a ver cuánto mide y observa que sería el doble. Mira que está entre 5 y 15 y ahí está la medida de 10 mililitros. Si yo lo volteo, ¿ok? Si yo lo volteo, observa que está entre 7,5 y 12,5. Entonces, cuando tengamos estas dos, vean el tamaño, vean la diferencia. No vamos a hacer como Matrix, que vamos a hablar la cuchara en el programa, no tenemos ese poder, pero vamos a ver la diferencia acá. Resulta que parece ser mucho más grande, pero en el fondo una de estas equivale a dos de estas, ¿sí o no? Porque si aquí con una de estas son 5 mililitros, mira que necesitamos 2 de estas para poder cubrir el volumen que nos dio esta, la capacidad que serían 10. Vamos a ver si es verdad. Vamos a regresar esto aquí, porque esto es experimentar y ver el sistema de unidades allá a la mano, ¿ok?
Entonces vamos a colocar la primera. Por eso cuando tú vas a colocar volumen se dice que la cucharada tiene que estar a ras. No puede quedar la montañita, porque mira que el líquido que tú puedes apoyar es simplemente una superficie plana y solo la cucharita es la que va a tener allí en el recipiente lo que sería el elemento que vamos a colocar. Y mira cómo aquí se puede evidenciar que dos de ellas equivalen a una de las grandes. Depende también de la cantidad que estuvimos ahí aplicando. Y ahí entonces venimos y mencionamos que hay otro factor importante que mencionar, que serían las gotas. ¿Ok? Que serían las gotas. Porque a veces nos dicen que para esto, las gotas, el medicamento son 10 gotas de dosis cada 8 horas. Pero entonces el medicamento está en una inyectadora. ¿Cómo podemos saber nosotros en esa conversión de unidades cuál es la que tiene peso realmente? Entonces acá vamos a ver cuántas gotas aquí caben. Entonces si colocamos... ¿Por qué se puede medir en gotas? Porque el líquido, muchachos, por cuestión de lo que es la gravedad, ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Mira cómo va aumentando la cantidad de gotas. Entonces resulta que hay una equivalencia también de la cantidad de gotas para lo que sería la cantidad de volumen o capacidad que tenemos allá a la mano. Son alrededor de 50. Y mira que ahí estoy llenando y esto sigue siendo para nosotros, las gotas es una posible medición y es una unidad de medida también. Entonces, lo interesante de todo este cuento es entender, muchachos, es entender que cada vez que nosotros necesitamos medir algo, todo lo que sea medible es una magnitud, es una característica física de un elemento que puedes medir, pero esa magnitud necesita una unidad que lo acompañe. Entonces ahorita luego de la pausa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener distintas unidades, vamos a ver qué es lo que podemos realizar aquí en la conversión para poder entender más a fondo el mundo que nos rodea y poder hablar con mayor propiedad. No te vayas y quédate ahí con el recreo. Hola, muchas gracias por acompañarme en este recreo y el día de hoy les traigo un cuento de la colección Buenas noches. Se llama El divorcio de mamá y papá oso, de Cornelia Maude Spellman. Y dice, Dina tenía 3 personas favoritas, su mamá, su papá y su hermana mayor, Ruth. Y tenía 2 cosas preferidas, Bonnie, su conejo de peluche con una sola oreja y sus sandalias rojas de 3 correas. A Dina le gustaba hacer pan con su mamá y con Ruth, y le gustaba dar paseos con su papá y con Ruth. Le gustaba quedarse dormida con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla, y le gustaba ponerse sus sandalias rojas de 3 correas. Pero un día algo ocurrió. Mamá y papá dijeron que iban a divorciarse. El divorcio significaba que papá ya no viviría más con mamá, con Ruth y con Dina. Dina se sintió triste y atemorizada. Ella no quería que su papá se marchara. ¿A dónde iría? ¿Lo vería de nuevo? Su papá la abrazó con cariño y le dijo, vendrás a visitarme a mi nueva casa todos los fines de semana y aunque no viva contigo, yo siempre seré tu papá. ¿Y el de Ruth también?, preguntó Dina. El de Ruth también, respondió su papá. Una vez que su papá se mudó a su nueva casa, Dina siguió haciendo pan con su mamá y con Ruth. Por las noches seguía quedándose dormida con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla. Y cada mañana se ponía de nuevo sus sandalias rojas de 3 correas. Pero extrañaba muchísimo a su papá. Cuando Dina y Ruth fueron a pasar el fin de semana en la casa de su papá, Dina siguió dando paseos con él y con Ruth.
seguía durmiendo con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla y volvía a ponerse sus sandalias rojas de 3 correas todas las mañanas. Pero extrañaba muchísimo a su mamá. Y voy a detenerme en este punto para que pensemos en esas experiencias que conocemos o que hemos vivido también sobre los divorcios, sobre cuando mamá y papá se separan y cambian toda nuestra dinámica familiar. Pues Ruth nos tiene un mensaje y ahorita en el siguiente recreo vamos a ver cómo concluye esta historia. No se vayan. Regresamos acá con nuestra clase de pensamiento matemático luego de ese recreo espectacular con la profe Aleja. Y hoy tenemos un acompañante que está con nosotros desde este momento, que se llama Juan Sebastián, y le vamos a dar la bienvenida acá a Profes Melos. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Excelente. Bueno, ¿te puedo decir Juanse? ¿Te dicen Juanse de casualidad? Ah, bueno, Juanse. Mira, panita, cuéntanos qué edad tienes. 10 años. 10 años. A ver si la pego. A ver. ¿Cuarto o quinto? Quinto. ¿En qué grado? ¿Cuarto? ¿Tercero? ¿En qué grado estás? Cuarto. Bueno, entre tercero y quinto, cuarto, casi estuve ahí como cerquita. Súper bien, Juanse. Mira, y así en el colegio hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha gustado aprender? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el colegio? Pues la verdad, Ajá, cuéntame. Mira, ¿a ti te gusta de casualidad los mapas? Porque por ahí atrás yo veo un mapa también bastante interesante. sí, ese es un mapa un mapa, Entonces, ¿te gusta la geografía de casualidad? no. ¿No te gusta la geografía? La artística, el arte. Me gusta dibujar, pero no pintar. Ah, interesante. Dibujar y que alguien en tal caso le coloque la pintura. Sí. Muy bien. ¿Y los deportes? ¿Qué tal te va con los deportes? Bien, ¿Te gustan? ¿Cuál es el que te gusta? fútbol. Lo Me prac- gustan todos los deportes. Ok, entonces te va bien en la actividad física. ¿Y el fútbol es el que practicas o lo ves? Las dos. Las dos, qué bien. ¿Y qué posición juegas entonces? A ver. Portero y delantero. ¿Cómo? A veces, dependiendo del partido, entonces eres el man que tapa los goles o el que los hace. Ah, qué diversidad. Bastante bien. Mira, Juanse, por cierto, ¿dónde estudias? En el Octavio Calderón Mejía. En el Octavio Calderón Mejía. Súper. Un abrazo gigante para todos tus compañeros y profes que seguro están viendo el programa. Y ya me comentaste en qué grado, ya me comentaste en el colegio. Y mira, de casualidad te estabas viendo la clase que tuvimos aquí el día de hoy. Sí, pero llegué un poco tarde. Tranquilo, campeón, tranquilo. Mira, estuvimos hablando de lo que eran las unidades para medir, la conversión de unidades. Normalmente, con esta herramienta que tengo en la mano, ¿qué solemos medir con esta herramienta que tengo en la mano? ¿Qué se suele medir con este aparato? Los metros, los centímetros. Ok. Mira que acabas de decir entonces 2 unidades diferentes de medir distancias. ¿Sí o no? Ahora, yo te voy a preguntar algo, Juanse. Si nosotros quisiéramos medir la longitud de esta mesa donde yo estoy acá y la quisiéramos medir con la regla, con este que tengo aquí, ¿se puede hacer? ¿Se puede medir la longitud de la mesa con la regla? Sí, Yo también pienso lo mismo, campeón. Ahora, la pregunta de los 100 millones es, ¿será fácil o será algo medio tedioso? Mira, vamos a colocarla aquí. Entonces hay que colocar una marquita para después seguir para acá. Sí se puede, lo que acabas de decir es verdad. Sí se puede medir la regla, pero ¿tienes suficiente precisión?
Yo creo que no. Es como más fastidioso, ¿verdad? Entonces, Sí. para esa distancia, ¿qué es mejor? ¿La regla o la cinta métrica? La cinta métrica. Va como más a la fija, ¿verdad? Porque uno puede venir aquí y coloca acá entonces la medida. Mira que yo me puedo ubicar por acá y por ahí uno dice, mira, tienes ahí una distancia en particular para medir. Yo puedo hacerlo allá para acá, solo que los números van a quedar al revés. Mira, yo voy a colocarlo allá para no darles la espalda a ustedes, ¿ok? Vamos a tratar de que esto quede aquí lo más sujeto posible. Y mira que yo, al estirarme hasta acá, ¿ok? Mira que puede decirse que tiene una medida la regla, ¿verdad? Pero está los números al revés. Tú puedes detectar ahí, Juanse, cuál es la distancia que tiene la regla, la mesa. Ahí te van a mostrar la medida final. Más o menos, ¿cuánto sería? El número está al revés, tranquilo. Dale ahí. Mira el número, a ver si te da. 67. Estás acá viendo el de arriba, muy bien. ¿Y este rojito que está por acá? Completo este rojito, ¿cuál sería más o menos? 170. Ok, ¿sabes algo, Juanse? Hay algo interesante en lo que tú acabas de mencionar. Voy a voltear esto, Hay algo interesante que tú acabas de mencionar, campeón. Mira esto. Tú tienes un instrumento de medición, ok, vamos a colocarlo así para que quede derechito. Tú tienes un instrumento de medición que puede decirse, ¿verdad?, que tiene varias escalas, ¿ok? Mira que en la parte de arriba, Juanse, habla de F. ¿Lo ves? Dice F, que sería la medida de feet. En inglés, feet, ¿tú de casualidad sabes qué significa feet en español? ¿Tú te has visto la película Happy Feet, de casualidad? La del pingüinito. Bueno, resulta que feet significa pie. Y hace muchos años, Juanse, había una forma de medir distancias que era con pies, que al final es la distancia que tiene dando pasos. Y luego se llevó una escala que serían los centímetros. Ahora, el número que está en la parte superior de nuestro instrumento de medición serían pies, mientras que el número que está en la parte de abajo serían los números que aparecen centímetros. Entonces, tú mismo dijiste hace un momentito, ¿verdad?, que el valor que aparecía, voy a estirar esto acá hasta donde estábamos ubicados ahorita para que se vea ahí en pantalla, estábamos ubicados aquí, ¿de acuerdo? Mira que acá está el 170, Juanse. Eso significa que son 170 centímetros, ¿sí o qué? Y cuando venimos para acá, ese 67 que aparece allí, ahora para nosotros, ese valor, ¿qué sería? Porque se supone que aquí, mira que va apareciendo las F, ¿los ves? Mira las F que aparece acá, 4 F, 4 feet, 4 pies. Aquí aparece 3F, míralo acá, 3 pies. Pero esos numeritos que aparecen allí, campeón, mira lo que voy a hacer para que veas en pantalla, mira. Esos numeritos que aparecen allí tienen las distancias del pulgar. Entre el 37 y el 38, te das cuenta que hay una pulgada. Por eso la pulgada, Juanse, viene del pulgar. ¿Tú sabías eso? No. Mira, cuando te dice el televisor de 70 pulgadas, ¿y eso qué es? Imagínate agarrar el televisor y poner 70 veces tu pulgar en la diagonal de la pantalla. Solo que no es algo rentable y tú simplemente te dejas guiar por el número que te muestran. Mientras mayor sea el número, más grande es la pantalla, ¿sí o no? Ahora, los pies, voy a venirme aquí un momentico para que podamos comparar si lo de los pies es rentable, porque es que no me voy a montar en la mesa, Juanse. Mira esto, campeón. Esta distancia de esta superficie donde estoy montado, vamos a tratar de medir a ver cuál sería la longitud. Si yo no tuviera este instrumento, Juanse, uno podría medir esto caminando así, ¿sí o no? Uno, haciendo pasos, ¿cierto? Entonces mira que si yo me ubico acá en la orilla, tengo un pie, por aquí 2 pies, 3 pies, 4 pies, 5 pies, estoy aproximando 6 pies, 7 pies y más o menos 8 pies, ¿sí o no? ¿Tú crees que si nosotros utilizamos esto, debería llegar entonces a 8 pies?
¿Será que sí, Juanse? ¿Qué opinas tú? ¿O hacemos la prueba? Mejor antes de Creo, creer algo. yo creo. Hacemos la prueba, ¿verdad? Bueno, Sí, yo Juanse, creo. vamos a ver una cosa, campeón. Mira, dijimos que más o menos eran 8 pies. Voy a darle la espalda un momentico a ustedes allá, porque voy a ir voy a presionar esto. Mira que no se sale, no se sale, no se sale. Llegó hasta acá. Mira, Juanse. Mira la medición hasta donde llegó. Y viste que mi zapato medio se salió un poquito. Mira, 8 pies. Entonces la medida de pies también es importante. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú te montas en un avión, el piloto dice, estamos a 10.000 pies de altura. ¿Tú te imaginas poner a alguien a caminar de para arriba para medir los pies de donde está volando el avión? Vamos a medir eso en pies de ahí para arriba. Simplemente es una Lo unidad. he pensado. Es complicado, ¿no? Hay que volar. Es complicado y eso para nosotros es porque a nivel internacional se tienen referencias de cuál es la unidad que realmente es útil. Entonces, por ejemplo, en el mar, escucha esto, campeón, en el mar las distancias no son centímetros ni kilómetros, sino millas náuticas. A nivel de altura de los aviones se utiliza los pies de altura. Entonces, dependiendo del contexto, hay una unidad que se utiliza y por eso es tan importante la conversión de unidades. ¿Oíste? Sí, señor. ¿Qué te pareció, Juanse? ¿Te gustó? Divertido. Ahora, en casa, ¿qué creerías tú que podrías ir mirando ahí en la habitación o en el cuarto para ir midiendo? ¿Qué se te ocurre ir tomando ahí para medidas? Los pies. Puedes empezar a medir cuál es la distancia de las paredes de la habitación en pies, ¿cierto? Entonces, bueno, empezamos ahí en la casa y que, bueno, mi habitación tiene 15 pies en una pared, 20 pies en otra pared y ahí tienes un aproximado, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, súper, Juanse. ¿Algún saludo que tú le quieras dejar a alguien, campeón? Pues yo le quiero dejar un saludo a mi mamá y a mi profesora de cuarto B. Genial, campeón. Por aquí eres súper bienvenido. Mira, ¿cómo se llama tu profe? ¿Me escuchaste? ¿Cómo se llama tu profe? Ajá, tranquilo que ahí tenemos un poquito de interferencia en el audio tuyo. ¿Cuál es el nombre de tu profesora? Sandra. Ah, no está escuchando. Tranquilo, papá, tranquilo. Son cosas a nivel de comunicación, no te preocupes por eso. De verdad te agradecemos por participar, te agradecemos por estar acá. No te vayas para que te mantengas en contacto con el equipo. A la profe Sandra un abrazo gigante y gracias por estar allí conectados con nosotros, ¿ok? Bueno, Juanse, abrazos y feliz día, campeón. Ya. Ahí ya volvió, súper. Bueno, te comentaba que gracias por participar, gracias por estar allí con nosotros y que eres bienvenido por acá. Si algún día quisieras estar aquí también presente como invitado, cuéntanos Obvio ahorita. que sí. Obvio que sí. Bueno, no te vayas para que te contacten y pongan ahí a ver qué día podrías venir a visitarnos. ¿Listo? Bueno, Súper. muchas gracias. Que te vaya excelente, Juanse, que te vaya muy bien. Chao. Chao. Muy bien. Bueno, muchachos, allá en casa, vean la importancia de entender el contexto de en qué nos estamos involucrando para saber qué unidad de medida necesitamos. Entonces, medir en centímetros, sabemos cuáles son los contextos en donde nos sirve, pero cuando vamos a medir alturas, se miden en pies y entender lo que es la medición y la conversión de esa unidad es importantísimo. No solamente para distancias, sino para capacidad, ya sea líquido, ya sea gaseoso, ya sea sólido, para medir temperaturas, para medir masa. Cuando vamos a ir al mercado y queremos una libra, más o menos la relación es que 1 kilo equivale a 2 libras. Entonces, si yo quiero 1 kilo, por ejemplo, de frijoles, son 2 libras de frijoles. Y es una equivalencia para tenerla ahí presente y aplica para cualquier elemento. Cuando hablamos de masa, kilogramo y libras son equivalentes. 1 por cada kilogramo, 2 libras y ahí vamos teniendo entonces muchas más relaciones. ¿Listo?
Bueno, mis panas, esto ha sido todo por la clase de pensamiento matemático. Como siempre, un placer, un abrazo gigante, que me les vaya excelente y no se despeguen de acá, porque el profe Leo viene ahorita también luego de esta pausa con la profe Aleja, que no se pierdan el resto del cuento. Chao. Hola, bueno, les recuerdo que estamos leyendo el cuento El divorcio de mamá y papá oso. Y Dina viene con unas sensaciones extrañas porque ahora ya no vive con su papá y le toca distribuir su tiempo diferente. Dina deseaba poder tener a su mamá, a su papá, a Ruth y a sus objetos favoritos en un mismo lugar. A veces Dina lloraba. Entonces su mamá o su papá la abrazaban. Siempre seré tu papá, le dijo su papá. Siempre seré tu mamá, le dijo su mamá. Dina y Ruth se quedaban con su mamá entre semana y los sábados su papá venía a buscarlas para ir a su casa. Dina se ponía feliz de ver el rostro de su papá que le sonreía. Y los domingos se ponía feliz al sentir que los brazos de su mamá la rodeaban otra vez. Para el cumpleaños de Dina, su papá fue a comer pastel y luego Dina tuvo una segunda fiesta de cumpleaños en casa de su papá. En ciertas ocasiones, su papá estaba demasiado ocupado los sábados y Dina y Ruth no podían visitarlo. Una vez, él no pudo recogerlas a la hora habitual. Entonces Dina apretó muy fuerte a Bonnie contra ella. Pero incluso cuando no podía ver a su papá, aún podían conversar por teléfono y escribirse cartas el uno al otro. Con el paso del tiempo, Dina dejó de estar tan triste. A pesar del divorcio, Ruth siempre sería su hermana, su papá siempre sería su papá y su mamá siempre sería su mamá. Y todos la querían mucho. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, y creo que nos deja una sensación este cuento para seguir pensando en las familias que se van reconfigurando y en las distintas familias que todos y todas tenemos. A veces vivimos con el abuelo, otras veces con el tío, otras veces con la mamá, con el papá, y está bien porque esa es nuestra familia y esa es la configuración que nos acompaña. Digamos que ese es el ambiente y el nicho en el que crecimos y en el que estamos ahí protegidos y bueno, llenitos de amor. Espero que les haya gustado este cuento del programa Profes Melos de la Escuela de Colores. Chao. Bueno, bienvenidos a esta clase de Cuidemos el Planeta. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy particular, y es que vamos a continuar explicando acerca de la biodiversidad y vamos a enfocarnos hoy en la fauna y la flora. Entonces, el día de hoy tenemos las metas de entender cuál es la importancia de la biodiversidad y también vamos a entender cómo cuidar a las diferentes especies que habitan nuestro planeta. Entonces, primero vamos a retomar esa idea de biodiversidad, que es esa palabra que tiene dos partes principales. Sería bio, que significa vida, y diversidad, que significa variedad. Entonces, la biodiversidad abarca toda esa cantidad de formas de vida que habitan nuestro planeta y que también se van organizando y van generando ecosistemas. Entonces, gracias a toda esa diversidad de vida que tenemos en nuestro planeta, se presentan muchas diferencias. Se presentan algunas cosas, algunas estructuras, como los ecosistemas, que son esas agrupaciones de muchas comunidades con su entorno, muchas comunidades de seres vivos, y que van interactuando y generan unas condiciones muy particulares. Gracias a los ecosistemas es que nosotros podemos habitar en la Tierra y tenemos muchísimos recursos y muchísima variedad de opciones para todas nuestras actividades. También tenemos la variedad de especies, que es todas esas formas de vida que encontramos en nuestro planeta, y tenemos la variedad de genes.
y es que todas las especies van mutando y mutando cada vez que se van reproduciendo y de esa manera van generando nuevas especies, adaptaciones, nuevas formas de convivir con su entorno. Pero hoy vamos a ver en detalle esas dos partes, la diversidad de especies y la diversidad de genes. Vamos a ver por qué son tan importantes para nuestro planeta y para nosotros los seres humanos. Entonces, recordemos que gracias a que todas las especies de nuestro planeta están conectadas en esos ecosistemas que están conectadas con su entorno, nosotros podemos tener muchos servicios que nos brinda la naturaleza. Están los servicios culturales, los servicios de provisionamiento, de regulación y de soporte. Entonces, por ejemplo, en los servicios culturales está la capacidad de hacer turismo, están los sitios espirituales dentro de la naturaleza, los sitios en los cuales podemos conectarnos con esa paz que nos brinda. También tenemos el provisionamiento, todos esos recursos que nos da la naturaleza, como el agua, nos da también alimentos, nos da medicinas. Todo eso está relacionado con el funcionamiento de los ecosistemas. También tenemos la regulación. Gracias a los ecosistemas es que las inundaciones no son tan fuertes. Gracias a los ecosistemas tenemos alimentación, evitamos que se generen desastres naturales. Por ejemplo, los árboles evitan a que hayan deslizamientos y otras situaciones así. Y tenemos por aquí uno muy particular, que es la polinización. ¿Sí? Por ahí tenemos un dibujo de una abeja y es la polinización, y es que gracias a las abejas, gracias a las diferentes especies de insectos que van por ahí recogiendo polen, las plantas se pueden reproducir más fácilmente y gracias a eso pueden generar frutos. Entonces miren que unos seres tan pequeños son capaces de generar cambios muy grandes en nuestro planeta y de esos cambios somos nosotros los principales benefactores. Nosotros somos los que aprovechamos todo eso que hace la naturaleza para poder seguir vivos y vivir de una mucho mejor manera. Y también tenemos finalmente esos servicios de soporte, y es que gracias a lo que hacen las especies, por ejemplo la fotosíntesis de las plantas, es que todas las especies de nuestro planeta pueden sobrevivir. Entonces miren lo importante que es toda esa conexión entre los ecosistemas y las especies. De todos estos servicios es que nosotros los seres humanos podemos hacer provecho, desde que los ecosistemas y las especies estén en buen estado. Pero entonces vamos a hablar, como estamos hablando de la biodiversidad de especies, de la fauna y la flora, vamos a hablar primero de los reinos de la vida. Y es que la vida en nuestro planeta ha tomado formas muy diversas. Entonces la podemos agrupar toda esa vida en 6 reinos principales, que serían las bacterias, las plantas, las arqueobacterias, los hongos, las protistas y los animales. Miren que estos 3 grupos, estos primeros 3 de acá son seres microscópicos, son seres muy pequeños pero que son muy importantes porque hacen funciones como por ejemplo traer los nutrientes desde el suelo, hacen también fotosíntesis, se encargan de limpiar los contaminantes que hay en el aire. Entonces gracias a estos pequeños seres es que también nosotros tenemos la capacidad de sobrevivir en nuestro planeta. Y ya ellos, esos seres pequeñitos que son como pequeñas células, se van agrupando de maneras más complejas y ahí es cuando surgen ya las especies que nosotros conocemos más a simple vista, que serían por ejemplo los animales, los hongos y las plantas. Entonces miren cómo toda la vida de nuestro planeta empezó a diferenciarse, empezaron a generarse grupos muy distintos a partir de pequeñas células. Entonces vamos a aprender también un poco de dónde surge toda esta diversidad, todos estos reinos que son tan importantes para nuestro planeta. Y es que cuando surgió nuestro planeta hace ya millones de años, la vida estaba como en pequeñas células, como estábamos diciendo. Y esas células empezaron a mutar gracias a los estímulos que estaban en nuestro entorno. Entonces recuerden que nuestro planeta ha tenido una historia muy rica. Ha tenido una historia en la cual los continentes empezaron a desarrollar, la atmósfera, los ríos, los mares empezaron a formar. Y a partir de todos esos cambios es que la vida empezó a adaptarse. Cada vez las condiciones eran más difíciles, entonces las células que originaron la vida empezaron a mutar y a mutar y a mutar.
y a empezar a formar seres mucho más complejos. Entonces, en esta gráfica que tenemos a la izquierda tenemos una espiral que nos cuenta más o menos la historia de nuestro planeta. Entonces pasamos por la prehistoria, todos esos periodos en los cuales la vida apenas estaba surgiendo, y por acá ya empezamos a ver cómo se forman los primeros seres complejos. Ya se forman esas estructuras como unos insectos que conocíamos como los trilobites, por ejemplo, se formaban en estas zonas y empezaban a generar formas más y más complejas hasta que llegamos a nuestra época. Por acá también pasamos por la época jurásica, la época donde existían los dinosaurios, los animales prehistóricos, y ya finalmente llegamos a nuestra época que conocemos como el Cuaternario y el Holoceno. Son épocas en las cuales ya los primeros humanos empiezan a andar por el planeta y solo en los últimos momentos es que tenemos nuestra historia humana, tal y como la conocemos hoy. Pero gracias a todo lo que hacemos los humanos, toda esta vida se ha visto un poco alterada. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero miren algo muy interesante, y es que los seres vivos se van adaptando con el tiempo. Es un proceso que se conoce como evolución. Y es que a medida que van generándose las diferentes camadas, generaciones de animales, ellos se van adaptando a su medio, animales, plantas, bacterias. Entonces aquí tenemos un ejemplo con la historia de los caballos. Y es que miren que hace 50 millones de años los caballos eran muy pequeños, pues los ancestros de los caballos eran seres muy pequeñitos, y miren cómo eran sus patas. ¿Sí? Ellos tenían como los 4 dedos muy bien marcados, pero a medida que su entorno fue cambiando, ellos también fueron evolucionando, cosa que hace 35 millones de años ya miren que pudieron tener una altura más grande, ya empezaron a perder ese dedo, ese cuarto dedo, y se empezó a fortalecer ese dedo principal. Cuando pasamos ya hace 10 millones de años, miren que ya se parece mucho más al caballo que conocemos actualmente. Ya tenía solo 3 dedos y tenía ese dedo principal mucho más fortalecido, y sus huesos se empezaron a distribuir de una manera tal que tuvieran mejor soporte y pudieran dar a más velocidad. Y ya hace 5 millones de años tenemos ese ancestro de los caballos actuales, ese ancestro como más actual, y miren que es muy parecido a lo que conocemos como un burro o un asno, ¿cierto? Es muy parecido, y miren que ya perdió todos esos otros dedos en su estructura ósea, en sus huesos. Y finalmente llegamos al caballo actual. Miren todo ese proceso que ha tenido. Y todo esto es gracias a que se va adaptando cada especie a su entorno. Cada vez que se reproduce, esa variedad de genes de la que estábamos hablando se va expresando. Y lo que sobrevive se queda en el tiempo y forma o puede formar nuevas especies. Vamos a ver un ejemplo muy bonito, y es qué es lo que pasa con las aves. Y es que las aves, miren que las aves tienen muchos hábitos alimenticios. Las aves se pueden alimentar de muchas cosas. Algunas se alimentan de peces, otras de insectos, otros de néctar, otros de frutos que están en los árboles, otros son depredadores y cazan pequeños animales, por ejemplo. Y todo esto se da porque nuestros genes, esa información que está en cada uno de los seres vivos, son capaces de mutar cada vez que se reproducen. Y van mutando y variando y van probando esas mutaciones con respecto a su entorno. Entonces, gracias a esas mutaciones es que cada especie se va especializando y va formando diferentes estructuras. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esos picos cortos que son muy útiles para hacer todo ese trabajo con las semillas o con los pequeños insectos, con los frutos. También tenemos por acá un ejemplo del colibrí, ¿cierto? Ustedes recuerdan que el colibrí siempre está volando de una manera muy particular y tiene un pico muy largo y delgado. Ese pico largo y delgado se ha adaptado para poder alimentarse del néctar de las plantas. Entonces miren eso tan particular que cada especie se va especializando. Entonces acá tenemos un ejemplo a la izquierda de todos esos diferentes tipos de picos que se han desarrollado en algunas especies de aves. Algunas especializadas en comer fruta, otras en comer semillas. Tenemos por acá el ejemplo de los flamingos que son capaces de filtrar en el agua para obtener su alimento.
También tenemos los peces pescadores, tenemos algunos cazadores, tenemos el pelícano que también teníamos por acá, que tienen esas bocas grandes, esos picos grandes para poder capturar presas a medida que ellos se sumergen en el agua. Entonces miren todo ese proceso de adaptación, de evolución, cómo es capaz de generar tanta diversidad de especies. Miren que solo estamos hablando de las aves y toda la variedad que ya estamos abarcando y apenas son unos pocos ejemplos de todas las aves que existen en nuestro planeta. Entonces miren cómo nace ese proceso. A medida que cada especie se va adaptando a su entorno, se va especializando y también puede cambiar sus formas de comportamiento. Y con mucho tiempo, porque estos son procesos de millones de años, empiezan a generar nuevas especies. Entonces miren ese proceso tan bonito de cómo nace nuestra biodiversidad. Y hoy precisamente vamos a hablar de esa diversidad dentro de nuestros territorios, y es la fauna y la flora. ¿Qué significa eso de fauna y flora? Fauna es una palabra que se refiere a todos los animales que habitan en un territorio, y flora se refiere a todas las plantas y hongos que habitan un territorio. Y como podemos ver, cada territorio tiene una fauna y una flora particular. En nuestro país tenemos unos ecosistemas muy bonitos que vamos a usar de ejemplo, y esos son los páramos. Los páramos son ecosistemas que están más o menos sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar y antes de esas nieves perpetuas, antes de esos lugares donde hay nieve. Y gracias a esas condiciones, todas sus especies empezaron a especializar para sobrevivir en ese entorno tan complejo. Es un entorno muy frío, donde llueve mucho, hay mucha agua, pero también hay poca energía. Digamos que llega también la luz del sol, pero hay episodios de niebla, hay mucho frío. Entonces todas sus especies tienen que organizarse con respecto a eso. Entonces si por ejemplo vamos a la flora, tenemos una especie muy particular que a mí me gusta mucho, que es el frailejón. Acá tenemos algunos frailejones. Entonces estos frailejones han desarrollado muchas adaptaciones para poder sobrevivir a ese frío. Por ejemplo, si ustedes pueden notar acá, aquí abajo vemos como algunas hojas muertas del frailejón, ¿cierto? Y es que el frailejón se especializó para dejar que esas hojas muertas se fueran acumulando y funcionaran como un abrigo, de manera que ese frío no lo congela por la noche. Y también el frailejón es capaz de retener mucha agua y relacionarse muy bien con sus suelos. Y empezar a atrapar esa niebla que está pasando por ahí. Esa niebla es agua, esa neblina es agua, y ellos son capaces de permitir que esa agua baje hasta los suelos, se acumule, y en las épocas secas tengamos una gran disponibilidad de agua acumulada gracias a estas especies. Y no solo los frailejones, sino casi todas las especies del páramo son capaces de aportar de alguna manera a toda esa agua que nos generan, ¿cierto? Entonces, gracias a esos procesos de adaptación, gracias a esa flora que tenemos en ese lugar, es que nosotros tenemos servicios tan fundamentales como el agua, ¿sí? Y también tenemos acá ya la fauna. Entonces hay algunas especies que se han adaptado precisamente a esas condiciones. Otra que me gusta mucho es el oso de anteojos, ¿sí? El único oso que se encuentra en Latinoamérica. Y este oso de anteojos habita mucho en esas zonas de páramos. Se ha adaptado a esas zonas de páramos, son muy buenos para trepar, son capaces de aguantar una gran cantidad de frío y se han adaptado para consumir todos esos alimentos que están disponibles en esas condiciones. Miren todas esas especies tan particulares. También tenemos el cóndor de los Andes, que es nuestra ave nacional, que se ubica en esas zonas muy altas de montaña y es capaz de volar a una gran distancia y a una gran altura, ¿sí? Todas estas especies se han adaptado a esas condiciones particulares. Y si vamos aquí a la mitad, podemos ver que a medida que cambiamos la altura, vamos a ver diferentes especies. Por eso es muy importante darnos cuenta de esa relación tan estrecha que tiene el territorio, el clima y todas esas condiciones para formar la biodiversidad que tenemos. Entonces, obviamente, no van a ser las mismas especies que habitan bajo la montaña que las que habitan sobre la montaña. Toda esa biodiversidad aporta mucho
a todo lo que nosotros los seres humanos podemos hacer y disfrutar en nuestra vida. Pero hay una situación muy triste y muy preocupante, y es que toda nuestra biodiversidad está amenazada por muchas acciones que nosotros como seres humanos estamos haciendo. Una de ellas es la pérdida de hábitat, y es que nosotros estamos, por ejemplo, colonizando cada vez más y más esas montañas, estamos subiendo cada vez más a zonas que eran de la fauna y la flora silvestre, zonas naturales las estamos derribando para hacer nuestras actividades, o estamos, por ejemplo, deforestando, o sea, cortando todo el bosque, cortando toda la vegetación, y de esa manera muchas especies ya no tienen dónde vivir y dónde alimentarse. También tenemos la contaminación, como estamos generando tantas sustancias peligrosas, tantas sustancias que acumuladas se vuelven nocivas para el medio ambiente, las especies están encontrando dificultades para sobrevivir. Por ejemplo, cuando nosotros contaminamos los ríos, las ranas que tienen pieles tan delicadas, tan sensibles, empiezan a sufrir enfermedades porque no son capaces de asimilar esos contaminantes que estamos dejando en el agua. Entonces miren cómo esas dos acciones ya empiezan a generar cambios en nuestra naturaleza. También tenemos la sobreexplotación de los recursos. Como somos tantas personas en el mundo y tenemos necesidades cada vez más altas, más grandes, estamos sobreexplotando, por ejemplo, a la pesca, estamos talando muchísimos más árboles, estamos generando situaciones muy delicadas que los medios naturales, los ecosistemas, no son capaces de aguantar. También tenemos una situación muy particular que vamos a ver en detalle, que son las especies invasoras. Y es que, como vimos ahorita, todas las especies se relacionan muy bien con su entorno, pero cuando ponemos especies de afuera que no están adaptadas a ese medio, podemos generar desequilibrios en la naturaleza que generen muchos problemas para todas las demás especies. Y finalmente tenemos una amenaza muy particular, que es el cambio climático, que es un escenario en el cual toda la temperatura de nuestro planeta está aumentando, y eso genera que todo el clima se cambie. En algunas zonas vayan a haber sequías más fuertes, que en algunas zonas llueva más, que en algunas zonas haya una temperatura tan alta que las especies deban moverse. Entonces todas estas actividades, que los humanos tenemos una gran responsabilidad en ellas, son capaces de alterar la biodiversidad y por ende dañar todos esos beneficios que nos brinda la naturaleza. Entonces vamos a hablar hoy en particular de un tema que es las especies invasoras. Como habíamos hablado antes, si una especie que no es de un entorno se introduce, si traemos una especie que no es de un lugar, que no está adaptada a esas condiciones, puede generar desequilibrios en todas las demás especies. Aquí en particular tenemos 5 fotografías que se refieren a 5 especies invasoras que están en este momento generando problemáticas en nuestro país. Entonces acá tenemos el caracol gigante africano. Este caracol se trajo aquí con objeto de comercialización, a veces para decorar en algunos lugares, pero se salió de control. La gente ya no pudo controlarlo y él no tiene, digamos, depredadores naturales que puedan contrarrestarlo. Y hay un problema con él, y es que se alimenta de todos los cultivos, de una gran cantidad de plantas, y como no tiene ningún depredador natural, él puede crecer y crecer sin control, reproducirse sin control. Y en este momento también, gracias a que no está adaptado a nuestro medio, él puede absorber muchos hongos, parásitos y algunas otras bacterias que generan enfermedades. Entonces, cuando nosotros entramos en contacto con estos caracoles o sus restos, también nos podemos enfermar. Entonces, miren lo peligroso que es tener una especie que no es de nuestro país en estas regiones que tienen un equilibrio tan delicado. También tenemos acá un caso que tal vez hayan visto en las noticias, y es que en nuestro país tiene en este momento muchos hipopótamos, precisamente en Antioquia. Y los hipopótamos vienen realmente de África. Y estos hipopótamos no tienen ningún depredador natural en nuestra región. No hay ningún animal que pueda cazar a los hipopótamos. Y ellos aquí se crecen demasiado rápido porque las condiciones del clima les permiten reproducirse mucho más rápido, y el agua aquí también les permite tener un territorio más amplio. Y en este momento están creciendo sin control.
Y lastimosamente estos animales llegaron aquí por las actividades delincuenciales, ¿sí? La gente cuando hace delitos y tiene mucho dinero fácil cree que debe demostrar su poder a partir de traer estas especies, pero estas especies en realidad hacen mucho bienestar en su territorio. Cuando la traemos a un territorio diferente pueden generar muchísimo daño. Entonces, en este momento, esa población de hipopótamos va a crecer y crecer y crecer y no tenemos forma de controlarla nosotros aquí en Colombia. Por acá tenemos el pez león. El pez león es una especie de pez que empezaron a usar para los acuarios, ¿sí? Porque se ve muy bonito, tiene así sus espinas, es un pez muy bonito, pero lo liberaron en el mar accidentalmente. Y cuando lo liberaron en el mar Pacífico de nuestro país, este pez no tiene ninguna competencia, no hay un pez en el Pacífico en este momento que pueda alimentarse del pez león, porque como tiene esas espinas y tiene algunas sustancias que son venenosas, no tiene nadie que le pueda hacer competencia. Y ha empezado a crecer y a depredar un montón de otros peces y otras especies dentro del océano. Entonces, gracias a ese evento accidental, este pez ha crecido sin control y ya tiene en riesgo a muchas poblaciones dentro del océano. Por aquí tenemos el sapo toro, que miren todo lo grande que es. Este sapo se liberó en la zona del Valle del Cauca. Originalmente lo tenían en criaderos como una especie de zoológicos y se liberó accidentalmente también y se adaptó muy rápido al medio. Miren lo grande que es capaz de alimentarse incluso de pequeñas ratas o mamíferos. Entonces este pez, esta rana, este sapo se salió de control, y en este momento tampoco tenemos forma de controlarlo. Y aquí hay algo muy particular, esta foto de acá, y es que también las plantas pueden ser especies invasoras. Aquí tenemos una que yo creo que en Antioquia hemos visto mucho, que se llama el ojo de poeta. Resulta que el ojo de poeta es una planta que viene desde el África y todavía no sabemos cómo fue que llegó hasta aquí. Pero el ojo de poeta se va enredando sobre todas las demás especies, de plantas, se va enredando, enredando y es una planta parasitaria porque bloquea toda la luz de la cual se pueden alimentar las especies en las que está soportado. Entonces, por ejemplo, esto puede acabar con muchos cultivos o con muchos árboles que tenemos en nuestra región. Así que miren que también las plantas, cuando las traemos desde otro entorno, pueden generar problemas de especies invasoras. Así que tenemos que tener mucho cuidado y evitar traer especies que no son a nuestro territorio. Precisamente vamos a hablar de cómo es que llegan esas especies aquí. Tenemos, por ejemplo, el turismo, tenemos las embarcaciones, la jardinería, tenemos la migración, el cambio climático está haciendo que se muevan muchas especies y también todo lo que está relacionado con las mascotas o control de plagas, ¿sí? Todas estas acciones que nosotros tomamos con respecto a los animales puede generar ese problema de especies invasoras. Entonces, hay un problema muy grande y es ese tráfico de especies. Ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle y es que nosotros con nuestras actividades estamos contribuyendo a que las especies sean comercializadas como si fueran mascotas o como si fueran control de plagas y realmente muchas de las especies de nuestro planeta no están adaptadas a esto. Entonces, ahorita vamos a ver algunas medidas que podemos tomar para evitar todo este problema tan delicado. Los voy a invitar a un recreo y ahorita continuamos aprendiendo cómo cuidar nuestro planeta aquí en Los Profes Melos. Mi nombre es Matías Giraldo, yo tengo 9 años y estoy en tercero 2. A mí me gusta mucho armar cubos, armar legos, a mí me gusta más así como las cosas como difíciles, como los retos.
Mi materia favorita todavía no nos la enseñan, pero desde siempre me ha gustado, que es geometría, que es, ¿cómo es que se llama? Geografía, porque tiene que ver con los países del mundo, porque también porque es bueno uno aprenderse los países, porque son 195 o 96 creo. Yo vivo por la Cuadra de Tigre, que es una papelería. En Guatapé hay muchos zócalos. Yo soy muy buena armando cubos de Rubik. Bueno, empiezo armando la cara blanca. Y listo, lo he armado. Chao, profes Melos. Bueno, les cuento que tenemos hoy un invitado y ese es Matías. Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué más, Hola. Matías? Cuéntanos, ¿dónde estás estudiando? estoy estudiando en la institución educativa Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre, un saludo muy grande para todos en la institución educativa. ¿De pronto quieres saludar a alguien en particular? A todos mis compañeros de mi grado y a mi mamá y a mis profesoras. Excelente, un abrazo muy grande para todos ellos. Y Matías, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta estudiar? Lo que más me gusta es aprender de todo lo que me enseñan. ¿También te gusta todo el tema de la naturaleza, las matemáticas, el arte? Sí, Perfecto, mucho. entonces has gozado mucho con los profes Melos, me imagino. Sí. Muy bien, Matías. Y cuéntame, ¿qué es lo que te gusta hacer en tus tiempos libres? No lo escucho bien, ¿qué? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tus tiempos libres? Me gusta ir al parque a jugar y divertirme con amigos. Excelente, excelente poder moverse, poder jugar, poder conocer todo ese entorno tan bonito que tienes. ¿De pronto hay parques que te gusten más que otros? Más o menos. ¿Cómo es más o menos la naturaleza que has visto por ahí? He visto las montañas, animales que hay por ahí. Bueno, pues entonces hoy vamos a ver un poquito de qué es lo que está pasando con todas esas especies que están en esa naturaleza, en esos parques. ¿Tú tienes mascotas, Matías? Mi hermano tiene una, ¿Y qué mascota tienen? un perro. Un perro. Bueno, los perros son una compañía muy, muy buena, pero hay algún problema. Hay un problema en este momento y es que a veces las personas toman mascotas que no deberían ser mascotas. Por ejemplo, ¿has visto gente con micos en la casa, tortugas o aves muy exóticas? No. Bueno, esas personas, gracias afortunadamente a que tienen mascotas buenas como perros, gatos, que son mascotas que sí son domesticables, están evitando que se cometan muchos crímenes contra la naturaleza. Y es que muchos animales en nuestro país están siendo traficados. O sea, hay criminales que toman a los animales desde su entorno natural, los encierran y los venden. Y sí, los animales son muy bonitos. Por ejemplo, tenemos el tití, tenemos los loros, tenemos las tortugas. Son animales muy bonitos, todos estamos de acuerdo con eso. Pero cuando los sacamos de las casas, los sacamos de sus ecosistemas, estamos haciéndoles daño a esas especies y además les estamos dando plata a personas que tal vez están haciendo crímenes, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado y te agradezco mucho que tu mascota en tu hogar sea un perro y no una mascota exótica, ¿cierto? Entonces,
gracias a todo ese movimiento de mascotas exóticas, de animales exóticos, hay miles de millones de dólares de dinero que se está moviendo y que está favoreciendo a que se cometan más y más crímenes contra la naturaleza. Entonces es muy bueno que tengamos animales que realmente se puedan domesticar. Pero vamos a ver algo muy particular. Y es que gracias a esos movimientos que estamos haciendo, muchas especies se están extinguiendo. ¿Tú habías escuchado esa palabra antes, Matías? ¿La palabra qué? Extinción. Sí, ¿Y sabes qué muchas veces. significa? ¿Qué significa esa palabra más o menos? Cuando una raza de algún animal muere. Exactamente. Muy bien, eres muy piloso. Muy piloso, Matías, porque esa extinción significa precisamente que esas especies, esas razas ya no se van a volver a ver más en la historia. Y hay algo muy triste, y es que antes de los años 1500 a 1900, solo se habían dado 140 extinciones que nosotros sepamos en ese periodo. O sea, 140 especies se perdieron para siempre. Pero en los últimos años, desde 1900 hasta el momento, o sea, unos 200 años más o menos, unos 120 años, tenemos un gran aumento de extinciones, 477. Ya se están extinguiendo muchos más peces que antes, anfibios, mamíferos, todo un montón de especies se están perdiendo por todas las cosas que estamos haciendo. Entonces, Matías, vamos a ver qué podemos hacer nosotros para evitar que esos números sigan creciendo, ¿sí? Entonces, por acá tenemos primero una lista muy grande de especies que están amenazadas en nuestro país. No sé si alguna vez habías escuchado, por ejemplo, de los vertebrados. ¿Qué significa esa palabra de vertebrados? He escuchado sobre la palabra, pero no sé qué es. Entonces, mira, vértebra es precisamente nuestra columna vertebral que está hecha de hueso. Entonces, los animales están separados en vertebrados e invertebrados, o sea, animales que tienen esqueleto y animales que no tienen esqueleto. Y en nuestro país, por ejemplo, hay 313 especies amenazadas que son vertebradas, ¿sí? Mientras que tenemos 74 especies que son invertebradas que están amenazadas. O sea que mira que todos esos animales tan complejos que tenemos en nuestro país también están amenazados por todas esas cosas que hacemos, ¿sí? Cuando comerciamos con especies, cuando acabamos con ecosistemas, cuando talamos los árboles, estamos generando que más especies se vean amenazadas y que algunas se puedan extinguir para siempre, ya no podríamos volver a verlas. Pero entonces vamos a hablar de esas acciones que podemos tomar. Son acciones sencillas que podemos tomar incluso en casa. Primero vamos a hablar de las mascotas. Matías, ¿tú crees qué podría pasar con los gaticos cuando los dejamos en la calle? Pueden morir de hambre o pueden morir por alguna enfermedad. Exactamente, los gatos cuando los dejamos abandonados o los perros también están expuestos al hambre y tienen que empezar a buscar otras formas de alimentarse. Pues resulta que los gatos, como tú sabes, los gatos son muy cazadores, muy juguetones, pero cuando nosotros los dejamos libres, cuando nosotros los dejamos sin control, ellos empiezan a reproducirse y empiezan a cazar toda clase de aves. Entonces los gatos domésticos, cuando nosotros no los esterilizamos, no los controlamos y los abandonamos en la calle, lo que estamos haciendo es que todas las especies de aves empiecen a reducir, porque tú has visto cómo son los gatos, ¿cierto? Los gatos siempre están ahí buscando la forma de cazar, y cuando no los alimentamos nosotros, claro, ellos encuentran a las aves como una fuente de alimentación. Entonces hay muchas aves muy bonitas que en este momento se están perdiendo solo por algo tan sencillo como que nosotros abandonemos a nuestras mascotas. Y con los perros también es muy triste que nosotros los dejemos en la calle, ellos también empiezan a volverse cazadores o también se empiezan a alimentar de la basura y empiezan a dar enfermedades. Entonces, te agradezco de nuevo que cuides mucho a tu perro, que cuides mucho a tus mascotas y que sean mascotas realmente que puedan vivir en hogares humanos, ¿cierto? Por acá tenemos también el rechazo al tráfico ilegal, ¿sí?
Y es que nosotros no debemos tener mascotas que vengan de esos lugares silvestres. Tortugas, lagartijas, iguanas, todas esas aves bonitas que tenemos en la naturaleza colombiana, es mejor dejarlas ahí en la naturaleza. Afortunadamente, Matías, tú no conoces así como personas que tengan estos animales, ¿cierto? Entonces, Sí. afortunadamente, las personas que tú conoces son muy responsables y solo tienen perros, gatos o animales que realmente puedan ser domesticados. También tenemos por acá el control de especies invasoras. ¿Viste ahorita, Matías, que estábamos hablando de especies que vienen de otros lugares? Sí. Entonces, ¿conoces ese caso? ¿Sabes cuáles son los hipopótamos, por ejemplo? Sí. Bueno, imagínate esos hipopótamos que son animales gigantes, gigantes, son muy grandes. Cada uno de nosotros podría caber tranquilamente en la mordida de un hipopótamo. Esos animales aquí no tienen nadie que le pueda hacer control y empiezan a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y todo eso porque algunas personas creyeron que era muy bonito tener un hipopótamo en la casa, ¿cierto? Y eso no se debe hacer. Nosotros debemos rechazar ese tráfico de especies, debemos rechazar esas especies invasoras y dejarlas en sus entornos naturales, que ellas puedan crecer con tranquilidad, ¿sí? Estos animales a veces es bueno verlos. ¿Tú has ido de pronto a un zoológico? No, no he ido. Bueno, los zoológicos te los recomiendo mucho, son muy divertidos, porque los zoológicos en este momento cumplen una función muy particular y es de rescatar estos animales que han sido comercializados y puestos en lugares en los que no son. Entonces, por ejemplo, en el zoológico que tenemos aquí en Medellín, tú puedes darte cuenta de algunas de estas especies, las puedes conocer, y esas especies que están ahí fueron rescatadas de todas estas actividades. Pero es mejor conocer, obviamente, estas especies en la naturaleza, pero ir al zoológico nos permite como darnos cuenta de lo importante que es preservarlas. Y finalmente, debemos reservar los espacios naturales, Matías. Entonces, yo espero que hayas aprendido mucho hoy. Te agradezco que cuides mucho a tus mascotas y te invito a que le des un saludo, un mensaje a todos los niños y niñas melas del país. El mensaje que quiero dar es que cuidemos a nuestras mascotas y que no las maltratemos o las dejemos abandonadas. Muy bien, Matías, muchas gracias, y con ese mensaje te agradecemos mucho por venir. Un abrazo muy grande a todos los niños y niñas melas del país y que sigamos cuidando nuestro planeta y a nuestras especies y biodiversidad. Muchísimas gracias.